Buenos días. Bienvenidos a Mirador Universitario, a nombre del coordinador de la CUAED, el doctor Francisco Cervantes Pérez, y del doctor José Francisco Valdés Galicia, director del Instituto de Geofísica, en donde se coordina esta serie, La Física de la Tierra. Hoy presentamos el programa que es el cambio climático, con la participación del Centro de Ciencias de la Atmósfera como entidad universitaria invitada a esta serie. Mi nombre es Carlos Gay, soy director del Centro de Ciencias de la Atmósfera y me acompañan en esta ocasión el doctor Víctor Magaña y la doctora Cecilia Conde. El objetivo de este programa es informar y concientizar al teleauditorio respecto a las consecuencias del cambio climático global del planeta, así como darles a conocer acciones propuestas por los expertos de la UNAM para mitigar los efectos de este fenómeno. Nosotros habremos escuchado y habremos leído en las noticias que este año es el más caliente del que tenemos memoria, que el 2004 fue el cuarto año más caliente en lo que se lleva registro, que ha habido inundaciones intensas en China, que ha habido incendios forestales imparables tanto en México como Centroamérica, y todos estos fenómenos están relacionados con el tema que nos ocupa hoy, que es el de, bueno, vamos a hablar del clima, del tiempo, de la variabilidad climática. A mí me gustaría preguntarle al doctor Magaña si nos puede dar una explicación relativamente fácil de qué es el clima, bueno, la variabilidad climática. Sí, el clima es como un estado medio que experimentamos en términos principalmente de temperatura y lluvia. Uno puede pensar que tiempo es lo que se manifiesta día con día, llovió muy fuerte, hizo mucho calor hoy, etcétera. Y clima es como un promedio, para decirlo en términos simples, de todos esos estados de tiempo. Alguna vez lo poníamos en términos más coloquiales diciendo el clima es como la personalidad que alguien tiene, es el patrón promedio que uno sigue, mientras que el tiempo es el estado con el que amanece uno. Si uno es una persona alegre en promedio, uno puede amanecer algún día de malas. Y así sucede con tiempo y clima. El tiempo puede ser un día en enero muy lluvioso, pero el clima de enero en general es seco y por lo general frío. Esa distinción entre tiempo y clima nos ayuda a veces a planear qué podemos hacer. Con tiempo nos preparamos, sacamos el paraguas. Con clima dice uno, esto va a ser, no va a ser lo que estoy acostumbrado en agricultura, o no va a ser lo que estoy acostumbrado en esta otra actividad. En términos muy generales uno lo puede definir así, aunque en el fondo hay cuestiones y conceptos más complicados sobre la diferencia de tiempo y clima. El clima y el tiempo valen mucho dinero por los impactos que tienen, y por eso cuando pensamos en si cambia o no es a lo que estoy acostumbrado, empezamos a pensar, ahí está por ejemplo un patrón de cómo es donde llueve. Normalmente la parte muy verde es donde llueve, hacia el verano llueve en México, empezamos a entrar a los meses de invierno, y donde llueve es en Sudamérica y México queda seco. Eso es lo que conocemos normalmente. Lo que nos preocupa es cuando ese patrón que esperamos ocurra se altera o lo cambiamos, y es entonces cuando realmente tiene impactos, ¿no? Hoy vamos a analizar qué pasa cuando hay años más secos, más húmedos, pero sobre todo qué pasa si el clima sale de ese patrón normal y ocurre lo que conocemos como cambio climático. Esquizofrenia, hablando de personalidad. ¿Y qué opinas esto? Bueno, hay una discusión muy grande que se ha dado recientemente acerca de que si estos cambios que pudiéramos estar experimentando son de origen humano, que los está produciendo la quema de combustibles fósiles, el uso, digamos, exagerado de recursos naturales. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podríamos decir a esos investigadores que nos dicen que todo esto que estamos experimentando es de origen natural? Yo pienso que
hay que entender las variaciones naturales, que todo el mundo sabe que hay variaciones naturales en el clima, producto de cambio en el comportamiento de los océanos, cambio en la composición atmosférica, cambio en la vegetación, ¿verdad? Un mundo sin vegetación sería otro clima completamente diferente. El cambio al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de cambio climático global ahora es el cambio en la composición atmosférica, que es un factor que puede afectar el clima globalmente. Y está medido que a raíz de la revolución industrial para acá, o sea, a finales de los 1800 para acá, ha aumentado las concentraciones de gases que llamamos de efecto invernadero, que están calentando el planeta a niveles que ya se consideran peligrosos para los ecosistemas y para los sistemas humanos. Es interesante esto. De estas hay unas anécdotas relativamente bonitas porque Benjamin Franklin fue el inventor de una estufa particular y él estando en Inglaterra estaba muy preocupado con los bosques ingleses porque se los estaban acabando y en realidad lo que ocurrió fue que una invención revolucionaria en términos de quemar bosques o quemar madera o a fin de cuentas quemar carbón fue la invención de la chimenea. Parece mentira, ¿no? Pero esto ocurrió por ahí a finales del siglo XVIII cuando se inventa la chimenea, entonces todo el mundo puede colocar una chimenea en su habitación y aparte de que la chimenea con el tiro evita que el carbón que no se podía utilizar en las casas porque olía muy mal, ahora se pudiera utilizar en las chimeneas y entonces pues aumenta muchísimo, ¿no? El uso de estos combustibles, ¿no? Para calentar, ¿no? Esta es la primera, digamos, revolución del carbón, ¿no? Y la segunda, pues viene con las modificaciones o las innovaciones que Watt hizo de la máquina de vapor de otro señor inglés que se llamaba Newcomen, ¿no? Y entonces lo que hace es una máquina de vapor muy eficiente que mantiene un eje dando vueltas y con el eje lo que se permitió fue que los telares fueran muy eficientes en Inglaterra, ¿no? De ahí es un poco el principio de esta revolución industrial, porque es la máquina de Watt que produce un movimiento de rotación y luego la modificación y la innovación en las fábricas de telas inglesas que se ponen a producir a lo bárbaro y de ahí, bueno, pues ya tenemos todos los demás inventos que vinieron con esto, ¿no? El ferrocarril. Si lo traemos